Hoy tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El árbol de la vida y nuestro Salvador, Cristo Ansanjón. El coronavirus ha impactado al mundo entero. Pensábamos que todo terminaría el año 2020, pero aún continúa en 2021. Si vemos las profecías de la Biblia, los discípulos le preguntaron a Jesús en el Monte de los Olivos, ¿cuándo vendrá la tierra y qué señal habrá del fin del siglo? En Mateo capítulo 24 se muestra la escena en la que ellos le hacen estas preguntas. Entonces Jesús respondió, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En resumen, hambres y terremotos son desastres naturales. Diversos desastres naturales ocurren a nuestro alrededor en la actualidad. La pandemia del coronavirus también es un tipo de plaga, ¿verdad? En 2015 se hizo un tratado referente al cambio climático entre países desarrollados en Francia. El acuerdo decía, no incrementar la temperatura media mundial por encima de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Y prosigamos con los esfuerzos para limitar tal aumento por debajo de los 2 grados Celsius. Ahora mismo, cada país está haciendo grandes esfuerzos para lograrlo. Pero ya se ha incrementado en 1 grado Celsius. Debido a que la temperatura se ha incrementado en 1 grado Celsius, numerosos cambios han surgido en la Tierra. El clima ha comenzado a cambiar. Hace 6 años se dijo, si la temperatura de la Tierra supera los 2 grados Celsius, la Tierra enfrentará el final. Por eso dijeron, haremos nuestro mayor esfuerzo por evitar que la temperatura alcance los 2 grados Celsius, pero ya se ha incrementado en 1 grado Celsius. ¿Qué ocurrirá si aumenta 1 grado Celsius más? Los glaciares de la Antártida y el hielo del Ártico se derretirán, e incluso todas las capas de hielo que forman el permafrost también se derretirán, dejando descubierta la tierra que hay debajo. La gente podría pensar, aunque los casquetes polares se derritan, no deberíamos preocuparnos demasiado. Pero el problema son los organismos vivos que han estado congelados por decenas de miles de años bajo esas capas de hielo que evitan su muerte. Así, varios tipos de virus que la humanidad nunca había visto han estado ocultos allí en estado inactivo. Los científicos están muy atemorizados y preocupados por el hecho de que, si todos esos virus salen de su estado latente debido al aumento de la temperatura, comenzarán a propagarse por diferentes huéspedes, ya sean humanos o animales. Así, las plagas y enfermedades se expandirán sin control por todo el mundo. ¿Eso es todo lo que ocurrirá? El clima ha cambiado de manera tan drástica que se producen inundaciones constantes en la India, los Estados Unidos, China y Asia. Ahora, se dice que la Tierra podría perder la capacidad de regenerarse a su clima habitual. Antes, nunca se habían visto huracanes en China. Sin embargo, estos huracanes son ahora tan destructivos como los de Estados Unidos. También han aparecido muchos tornados en China. Incluso allí, hace poco, cayó granizo del tamaño de un huevo de gallina. Hay muchas cosas en la Internet, por lo que, si ingresan a YouTube y escriben desastre, encontrarán una gran cantidad de desastres que están ocurriendo en el mundo. Hay volcanes en erupción por todas partes y granizo del tamaño de una pelota de béisbol que cae en muchas regiones. Los terremotos incontrolables hacen que el mundo se sumerja en el caos. Los volcanes ya no erupcionan uno por uno, sino que lo hacen todos al mismo tiempo. Siempre que ocurren estos fenómenos, no puedo evitar pensar en nuestro Salvador. Doy sinceras gracias a Dios Padre y a Dios Madre por haber venido a esta tierra para salvarnos.
Sin embargo, la humanidad no puede ver esto debido a que sus ojos están cerrados. La humanidad solo se centra en cómo afrontar la realidad de la crisis de la COVID-19 para poder vivir libremente su día a día. Aun si lo supieran, no existe una solución real. Ellos dicen, el gobierno lo resolverá, la ONU se encargará. Esto es lo único que pueden esperar. Sin embargo, para nosotros, Dios Padre y Dios Madre vinieron a esta tierra como los salvadores, para darnos la gloria eterna del cielo, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Por lo tanto, debemos predicar a la gente sobre la venida del Padre y la Madre a la tierra para que puedan participar de la bendición de recibir a los salvadores que moran en Sión. Nosotros, el pueblo celestial, debemos recordar lo mucho que debemos agradecer a Dios Padre y a Dios Madre por haber venido como nuestros salvadores. Hoy, dediquemos un tiempo para buscar a Dios, nuestro Salvador, que está profetizado en la Biblia. Esta vez, estudiemos las palabras de la verdad de Dios con el título El árbol de la vida y nuestro Salvador Cristo Ansanjón. Como acabo de mencionar, los hombres han estado gimiendo en la agonía de la muerte desde la aparición de la humanidad en esta tierra. Todos sabemos bien que la muerte de la humanidad se originó en el huerto del Edén, así como la historia de la muerte comenzó en el Edén. También podemos encontrar la respuesta sobre la historia de la vida en el Edén. Para que sus hijos lo comprendieran con claridad, Jesús nos dejó una enseñanza importante en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Veamos el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús dijo que ocultó todos los misterios de Dios en parábolas en los 66 libros de la Biblia. Además, explicó que revelaría todo lo que ha estado oculto desde la creación del mundo por medio de parábolas. Sabemos bien que la historia de la creación del mundo se encuentra en el libro de Génesis. El libro de Génesis incluye la parte más importante de la obra de redención de Dios de 6.000 años, específicamente sobre el asunto del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios hizo que Adán y Eva vivieran en el huerto del Edén y plantó allí el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Veamos el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Está escrito que en el huerto del Edén estaba el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasemos a Génesis, capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les mandó no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? No obstante, ¿qué hicieron Adán y Eva? Veamos Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y con esto trajeron la muerte a toda la humanidad por primera vez. Al comer de este fruto, crearon la razón que los conduciría a ellos y a toda la humanidad a heredar la muerte permanentemente. Sin embargo, Dios no dejó que la humanidad muriera, sino que estableció un sistema en el huerto del Edén que les permitiría vivir para siempre, mientras comieran algo. Veamos el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Los que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal llegan a morir, pero los que comen del árbol de la vida pueden vivir para siempre. Continuemos con el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Dios bloqueó el camino para que nadie comiera del árbol de la vida. Antes de pecar, podían acercarse al árbol de la vida cuando querían, pero después el camino hacia el árbol de la vida se cerró. Desde entonces, como está escrito en el libro de Romanos, Adán y Eva se lamentaban diciendo: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». A través de la Biblia podemos ver cómo se lamentaban. Toda esta historia está escrita en el libro de Génesis y es una parábola. Esta historia contiene la providencia de Dios, que quiere enseñarnos cómo nos engañó Satanás y pecamos en el cielo a través de la historia del huerto del Edén. Entonces, si comemos del árbol de la vida, podemos recuperar la vida eterna y el huerto del Edén, a pesar de que pecamos por comer del fruto prohibido. Este glorioso plan de Dios se cumplirá, ¿no es así? ¿Cuál es la realidad del árbol de la vida del Edén que aparece en la Biblia? En Apocalipsis capítulo 4 está escrito: «Todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios». Entonces, ¿cuál es la realidad de la parábola del árbol de la vida? Veamos el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: «De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí». En el versículo 54 está escrito que quien quiera que coma la carne y beba la sangre de Jesús, tendrá vida eterna. Entre todo lo que Dios ha creado, ¿cuál es la creación que puede darnos la vida eterna si comemos de ella? Es el árbol de la vida. Sin embargo, en Juan capítulo 6, versículo 53, está escrito: «El que come la carne y bebe la sangre de Jesús tiene vida eterna». El Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es su realidad. Por esa razón, la realidad de la parábola del árbol de la vida del Edén
que apareció como una sombra, es la carne y la sangre de Jesús. Por lo tanto, comer la carne y beber la sangre de Jesús significa comer del árbol de la vida del huerto del Edén. Esto es muy importante. Aquellos que comprenden realmente que la muerte comenzó en el Edén, también deben comprender lo importante que son la carne y la sangre de Jesús para nosotros. Los que entienden esto han adquirido el tesoro más importante de su vida. La única manera de recibir la vida eterna es comer del árbol de la vida, y Jesús es quien ha venido para mostrarnos su realidad. La carne y la sangre del Hijo del Hombre son el árbol de la vida del Edén. Él nos hizo comprender este hecho. Entonces, el asunto más importante es cómo podemos comer la carne y beber la sangre de Jesús. ¿No es así? Si Dios nos enseña esta verdad, nunca debemos envidiar nada de este mundo. Aunque el coronavirus se haya propagado por todo el mundo y la Tierra esté devastada por el cambio climático, no deberíamos apiadarnos de toda la humanidad y anunciarles el Evangelio lo más pronto posible, con la esperanza en el eterno reino de los cielos? Dios ha establecido una serie de normas en esta tierra para que podamos comer la carne y beber la sangre de Jesús. Veamos el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ya que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura pertenecen al primer grupo de las 7 fiestas de 3 tiempos, la Biblia describe la Pascua como sigue: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora, veamos cómo celebraron la Pascua en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es, ¿qué es? Es mi cuerpo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿qué dijo Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué puede tener? La vida eterna. Entre todo lo que Dios ha creado, lo único que tiene la promesa de darnos la vida eterna es el árbol de la vida del huerto del Edén. Sin embargo, Jesús dijo: si comen y beben la carne y la sangre del Hijo del Hombre, tendrán vida eterna. Tomó el pan de la Pascua y dijo: esto es, ¿qué? Mi cuerpo. Él nos dijo que el pan de la Pascua es la carne del Hijo del Hombre, como se menciona en el Evangelio de Juan capítulo 6. Continuemos con el versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Al entregar la copa de vino de la Pascua dijo: bebed de ella todos. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, está escrito: el que come la carne y bebe la sangre de Jesús tiene vida eterna. De esta manera, podemos comprender que la carne y la sangre de Jesús son la realidad del árbol de la vida del huerto del Edén. Entonces, ¿qué son la carne y la sangre de Jesús? Jesús las puso en la verdad de la Pascua como una regla y abrió un camino para que la humanidad tuviera la vida eterna mientras permanezca en los estatutos y leyes de Dios. Al observar la historia del Génesis, Dios ordenó a los querubines bloquear el camino al árbol de la vida para impedir que los pecadores pudieran acercarse. Entonces, es cierto que nadie más que Dios puede indicarnos el camino para comer y beber el pan y el vino de la Pascua.
que es la verdad del árbol de la vida. ¿No es así? Por esa razón, hace 2000 años, Dios vino en la carne y abrió este camino que había permanecido cerrado hasta entonces, por lo que fue llamado el Camino Nuevo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, está escrito como el camino nuevo y vivo. También fue llamado el Nuevo Pacto, lo cual significa que Dios vino y abrió este camino nuevo. Vayamos a Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es, ¿qué es? El nuevo pacto en mi sangre. La palabra nuevo pacto implica que hasta entonces no se había establecido ningún pacto de este tipo. Aunque numerosas personas nacieron y murieron, el camino para comer del árbol de la vida no se abrió hasta ese momento, ¿verdad? La forma en que Jesús nos concede la vida eterna es la misma tanto en su primera como en su segunda venida. Por lo tanto, guardar la Pascua es la tarea más esencial asignada a la humanidad que está destinada a morir como resultado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿quién conoce esta verdad ahora? Ni ustedes ni yo conocíamos esta verdad, pero nuestro Padre Celestial Ansanjón, que vino a esta tierra, nos enseñó todos estos asuntos y nos abrió todos los caminos. ¿No es cierto? Cuando Jesús estableció la Pascua, hace 2000 años, dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, ¿y para qué? Para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús dijo que había venido a darnos vida, quiso decir: les permitiré comer del árbol de la vida. Jesús estableció la verdad de la Pascua, que es la realidad del árbol de la vida, cuando vino a esta tierra hace 2000 años. Sin embargo, la ley de la Pascua fue abolida en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Como resultado, el camino para que la humanidad tuviera vida eterna se cerró durante la Edad Oscura. Entonces, ¿quién debe venir de nuevo para abrir ese camino? Incluso los teólogos o los que leen la Biblia cientos de veces no han podido descubrir esta verdad. Este problema solo puede resolverse cuando venga el Salvador. ¿No es así? Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿cómo está escrito? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La Biblia dice que, en su primera venida, Cristo vino para ofrecerse como un sacrificio por nuestros pecados, y que su segunda venida es para salvar a la humanidad. En ese momento, la salvación es fundamental. El árbol de la vida del Edén es necesario para salvar a los hombres destinados a morir debido al pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es una señal preciosa por la que Dios nos libera del pecado y nos abre el camino de la salvación. Cristo estableció la Pascua como la verdad que nos conduce al árbol de la vida. Por esta razón, cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez, deberá traer la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Esta es la prueba definitiva de que Él es nuestro Salvador, a quien hemos estado esperando. Su segunda venida debe ocurrir en un tiempo específico.
De acuerdo con la profecía de la Biblia, el Salvador debe venir cuando las ramas de la higuera estén tiernas y broten sus hojas. Dios prometió que sin duda vendría de nuevo a su debido tiempo. Él no viene en cualquier momento. Nadie, excepto el Salvador, de quien da testimonio la Biblia, puede salvarnos del pecado y del último desastre. Dios ha venido a esta tierra por segunda vez para salvarnos. El profeta Isaías profetizó claramente la venida de Dios. Él destruirá la muerte para siempre, con un banquete de vinos añejos. Ciertamente, ¿quién es Él? Él es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. La Biblia testifica con precisión acerca de Dios, ¿cierto? ¿Quién ha guiado a los seres humanos que comieron el fruto prohibido y están destinados a la muerte eterna, al camino de la salvación, por medio de la verdad de la Pascua, del nuevo pacto? ¿Quién ha proclamado la verdad de la Pascua y nos ha guiado al camino del árbol de la vida? Él es nuestro Dios, Cristo Ansanjón, ¿cierto? También es la esposa del Espíritu, nuestra Madre Celestial, Jerusalén. No debemos entender esta verdad solo superficialmente. Debemos reflexionar sobre la gran gracia que ahora estamos recibiendo. Teniendo esto en cuenta, aceptemos la gracia de Dios con gratitud. Nadie en el mundo puede ser nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro único Salvador que ha venido a Sión? Nuestro Salvador es el Padre Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Les pido sinceramente una vez más que graben esto en lo más profundo de su corazón y que lo sigan por donde quiera que nos guíen hasta el final y que entren en el eterno reino de los cielos. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.